No sé qué hora es exactamente, pero sé que ya pasó la medianoche porque el frío aquí dentro se siente distinto, más pesado, como si el aire estuviera lleno de agua sucia y humo viejo. Estoy solo en este pasillo del edificio. Las luces parpadean con ese zumbido eléctrico que parece un mosquito metido en el oído. Y el olor es lo peor. Una mezcla de humedad, cloro barato y algo que no debería estar aquí, como grasa quemada y pelo chamuscado. Cada vez que respiro, siento que ese olor se me pega en la garganta, como si lo estuviera tragando, como si me estuviera entrando por dentro muy despacio. Camino despacio, con la linterna temblándome en la mano, no sé si por el frío o por otra cosa, y cada paso que doy hace crujir el piso, pero hay otros pasos que no son míos. Son más ligeros, como descalzos, arrastrados. A veces se detienen cuando yo me detengo. A veces siguen caminando detrás de mí, aunque yo ya no me mueva. Hace unos segundos, mientras pasaba frente a la vieja sala de terapia, vi algo reflejado en el vidrio roto de la puerta. Una silueta pequeña, como la de un niño encorvado. Pero cuando giré la cabeza, lo que alcanzó a asomarse detrás de la puerta no tenía forma de niño. Si estás escuchando esto desde tu cuarto, con la luz apagada, o desde tu sala con el celular en la mano, te pido algo. Quédate conmigo hasta el final. No cierres este video, aunque sientas ese peso en el pecho, o aunque empieces a mirar de reojo a la puerta de tu casa. Deja tu like si alguna vez sentiste que alguien te miraba cuando estabas solo. Y suscríbete al canal para que sigamos abriendo estas puertas que nadie quiere abrir. Escribe en los comentarios de qué país y de qué ciudad me estás escuchando, porque te prometo algo. Lo que voy a contarte esta noche no se quedó aquí, en este edificio viejo. A veces, el olor a quemado llega hasta las casas de la gente que escucha. La primera vez que algo me siguió desde la oscuridad, yo tenía 9 años y vivía en el rancho de mi tío. Una finca antigua rodeada de árboles secos y cercas oxidadas, donde las noches no tenían luz más que la de las estrellas y de un foco amarillo colgando en el corredor. Recuerdo el sonido de los grillos, tan fuerte que parecía un solo zumbido largo, y el olor a tierra mojada mezclado con estiércol de las vacas. Esa noche el aire estaba tan frío que al respirar se veía mi aliento, y yo estaba sentado en el patio, amarrándome las agujetas de unos tenis viejos, cuando sentí que alguien se agachaba detrás de mí. No escuché pasos, solo sentí un cambio en el aire, como cuando alguien se sienta a tu lado en una banca y el asiento se hunde. Mi mamá siempre decía que no mirara hacia el viejo túnel detrás del granero, un boquete de ladrillo mal sellado con madera carcomida que olía a humedad y a algo más, como a animal muerto. Ahí, según mi tío, los padres jesuitas habían guardado cosas cuando eso era otra cosa, un lugar de curas y castigos que nadie quería explicar bien. Yo estaba solo, jugando con mis agujetas, cuando una piedrita rodó desde el túnel y se detuvo junto a mi pie. Escuché un tarareo bajito, una especie de canción sin letra, como una mujer cantando para sí misma mientras cocina, pero desafinada y con la voz ronca, como si tuviera la garganta quemada. No levanté la cabeza al principio, porque pensé que era mi prima haciéndome bromas. El tarareo se acercó, se hizo más claro, y entonces sentí que algo tiraba de mis agujetas con un tirón rápido, como si unas manos pequeñas y frías se hubieran cerrado sobre ellas. Miré mis zapatos. Los cordones se movían solos, deslizándose por los agujeros, apretándose como si alguien estuviera jugando a hacer un nudo. El olor a tierra mojada cambió de golpe. Empezó a oler a carne asada, pero no a carne rica de parrillada, sino a algo más espeso, dulzón, como cuando se quema de más y se queda pegado al metal. Me giré de golpe, con el corazón golpeándome en el pecho, y no vi a mi prima ni a nadie. Vi el túnel. La madera estaba entreabierta, aunque mi tío la había clavado por la tarde, y por la rendija salía un humito casi invisible, como el vapor que sale de una olla. La canción seguía, pero ya no parecía venir de una persona. Era como si las paredes estuvieran tarareando. En el borde del túnel, sobre la tierra húmeda, había marcas pequeñas de pies, como si un niño hubiera caminado descalzo en el barro y luego hubiera entrado ahí adentro. Estaba a punto de levantarme y correr cuando el tarareo se detuvo de golpe y el silencio se volvió tan pesado que los grillos también parecieron callarse. Entonces, desde la rendija del túnel, algo empujó la madera hacia afuera, muy despacio.
Lo que vi no fue una cara entera, ni un cuerpo completo. Primero fueron unos dedos negros, como carbones, que se agarraron al borde de la tabla. Luego, un pedazo de piel pegado al hueso, brillante, como carne recién quemada. Y debajo, unos ojos muy pequeños y muy abiertos, demasiado brillantes para estar en la sombra, que me miraron como si ya me conocieran desde hacía mucho tiempo. Nunca me gustó decir que todo empezó en ese rancho, porque suena a historia inventada para espantar niños. Pero la verdad es que muchas cosas de mi vida se quedaron atrapadas ahí, entre esos árboles secos y ese túnel maldito detrás del granero. Yo tenía 9 años y era un chamaco flaco, moreno, con la ropa siempre llena de polvo y el estómago medio vacío, pero con la cabeza llena de historias que los grandes contaban a medias cuando pensaban que yo ya estaba dormido. En la noche, el rancho cambiaba de color, todo se volvía azul oscuro, y el único punto de luz era el foco amarillo del corredor, rodeado de insectos chocando contra el vidrio. El suelo estaba frío bajo mis pies, pero el aire olía a tierra mojada y a algo viejo, como madera podrida y sudor seco, una mezcla que se pegaba en la nariz y no se iba. Esa tarde, antes de que oscureciera, mi tío había vuelto a advertirnos a mí y a mis primos que no nos acercáramos al túnel detrás del granero. Ahí abajo se queda lo que no quiere luz, dijo, limpiándose las manos llenas de grasa en un trapo, mientras el olor a diésel y aceite quemado se mezclaba con el de la comida que mi tía preparaba en la cocina. Yo fingí que no me importaba, pero sentí como un escalofrío me recorrió la espalda, como si alguien hubiera pasado un dedo frío por mi columna. Siempre que hablaban de ese túnel, los adultos bajaban la voz, se miraban entre ellos y cambiaban de tema. Nunca decían fantasmas ni demonios, pero dejaban silencios raros en medio de las frases, silencios que pesaban más que cualquier palabra. Cuando cayó la noche, el rancho se fue quedando en silencio de a poco. Primero dejaron de escucharse las voces de los peones, luego se apagó la radio vieja de la cocina, y al final solo quedaron los grillos, el ladrido lejano de algún perro, y de vez en cuando, el sonido metálico de una cadena golpeando contra un tubo, allá por los corrales. Yo salí al patio con la excusa de ver las estrellas, pero en realidad lo que quería era acercarme un poco más al granero. El aire estaba frío y cada vez que respiraba podía sentir cómo se me helaban los dientes. El olor a estiércol parecía más fuerte de noche, mezclado con humo de leña mojada que llegaba desde la fogata donde los peones calentaban café. Me senté en el suelo de cemento, justo donde terminaba la luz del foco y empezaba la sombra. Ahí, medio a oscuras, me puse a jugar con las agujetas de mis tenis gastados, pasando las puntas por los agujeros manchados de barro seco. Sentía la superficie áspera del cemento bajo mis dedos, con pequeñas piedritas incrustadas que raspaban la piel si la deslizaba muy rápido. Mientras hacía nudos y deshacía nudos, escuchaba el croar de los sapos cerca de la pila de agua y el zumbido insistente de un mosquito que no lograba encontrar mi piel porque yo movía las piernas todo el tiempo. Parecía una noche cualquiera, de esas en las que no pasa nada y uno termina bostezando temprano. Pero la parte del rancho donde no pasaba nada siempre estaba lejos del granero. Hacia allá, el silencio era diferente, más grueso, más cerrado. Si uno se quedaba muy quieto, podía escuchar cómo el viento entraba por los huecos de las tablas y hacía que algo adentro se moviera, como cadenas arrastrándose muy despacio sobre tierra. Desde donde yo estaba, podía ver apenas la silueta oscura del granero y, detrás, una parte del muro viejo donde, según mi tío, conectaba el túnel. No se veía la entrada, solo un tramo de ladrillo manchado de humedad, con una zona más oscura, como si algo hubiera quemado esa pared hacía mucho tiempo. Me acuerdo bien del momento en que el ambiente cambió. No fue un ruido fuerte ni nada espectacular, fue una piedrita. Una piedrita que rodó desde la oscuridad y se detuvo junto a mi tenis izquierdo. El sonido fue mínimo, pero en medio de la noche sonó tan claro como si alguien hubiera tirado una canica de vidrio sobre la mesa. Sentí cómo se me apretaba el estómago, como cuando uno sabe que ya lo regañaron, aunque todavía no escucha su nombre. Miré la piedra. Era oscura, manchada de barro fresco, como si hubiera estado en un lugar húmedo. Yo no la había visto ahí antes. Alcé la mirada hacia el lado del granero, conteniendo la respiración sin darme cuenta. No vi a nadie.
pero el aire traía otra cosa. Un sonido bajito, casi pegado al suelo. Era un tarareo, una melodía sin palabras, como esas canciones viejas que las abuelas cantan cuando lavan ropa, pero roto, desafinado. La voz parecía de mujer, pero le faltaban pedazos, como si tuviera la garganta llena de humo o de ceniza. No venía del corredor ni de la cocina, venía de más allá, de donde el foco ya no alcanzaba a iluminar. Noté que los grillos habían bajado el volumen, como si también estuvieran escuchando. Sentí entonces un frío distinto subir por mis piernas, no el frío del aire de la noche, sino uno más fino, como un chorro de agua helada corriendo por dentro de la piel. Mientras el tarareo seguía, algo rozó mis agujetas. No fue el viento, porque el viento empuja, no jala. Lo que sentí fue un tirón suave, como cuando alguien te hace una broma y te desata los cordones por detrás. Vi cómo las agujetas se tensaban solas, como una de las puntas se metía por un agujero sin que mi mano la tocara. El roce de la tela contra el plástico de los hoyitos hizo un sonido clarito, y en ese momento el olor del rancho cambió. Dejó de oler tanto a estiércol y a leña, y empezó a subir otro olor, más pesado, más dulce y nauseabundo. Era muy parecido al de la carne puesta sobre el anafre, pero pasada de tiempo, quemada de más, cuando la grasa cae al fuego y todo se llena de humo espeso que se pega en la ropa y en el pelo. Ese aroma se mezcló con algo que me revolvió el estómago. Un toque leve de pelo quemado, como cuando alguien se acerca demasiado al fuego y se chamusca los cabellos del brazo. Sin querer tragué saliva y sentí que ese sabor grasoso me bajaba por la garganta, como si estuviera respirando cenizas. Quise levantarme, sacudirme el miedo y entrar corriendo a la cocina, pero no pude. No porque algo me agarrara físicamente, sino porque sentí, muy claro, que si me ponía de pie y daba la espalda al granero, algo aprovecharía para acercarse más rápido. El tarareo se hizo un poquito más fuerte, como si la voz hubiera avanzado un par de pasos hacia mí. Mis manos estaban sudando, pero el resto del cuerpo estaba helado. En ese momento, sin que yo me moviera, la piedrita junto a mi pie volvió a rodar unos centímetros, esta vez hacia mí, chocando contra la suela de mi tenis. Y aunque todavía no veía nada, supe que no estaba solo ahí afuera. Algo pequeño, agachado y paciente, estaba probando hasta dónde podía jugar conmigo sin mostrarse del todo. 10 años más tarde, ya con 32, el rancho ya no era un lugar de visitas felices. Mi tío había muerto de un infarto mientras araba la tierra cerca del granero, y la finca se vendió a pedazos para pagar deudas. Yo estaba de regreso por unos días, ayudando a mi tía a empacar lo poco que quedaba, con el aire cargado de polvo levantado por los camiones que se llevaban las cercas y el ganado. El olor era diferente ahora, no el de estiércol fresco, sino de madera vieja desclavándose, tierra removida que soltaba un tufo a raíces podridas y metal oxidado. Los peones nuevos, que mi tía había contratado para la limpieza, trabajaban en grupos, pero siempre de día, y cuando el sol empezaba a bajar, se iban sin explicación, dejando herramientas tiradas como si huyeran de algo. Una mañana, mientras ayudaba a cargar tablas del granero, uno de los peones jóvenes, un moreno flaco llamado Chava, se acercó con la cara pálida, limpiándose el sudor de la frente con un trapo sucio. «Jefe, en el túnel, hay algo que no cuadra», murmuró, con la voz temblándole como si tuviera frío aunque el sol pegaba fuerte. Me contó que habían quitado parte de la madera para sacar unas cajas viejas, y al asomarse, vio huellas frescas en el barro del fondo, pequeñas como de chamaco, pero con garras arañando la tierra. El olor lo había hecho vomitar. Azufre puro, mezclado con esa grasa quemada que te quema la nariz por dentro. Yo sentí el estómago revolverme, recordando mis propias noches, pero fingí calma y le dije que eran ratas. Esa tarde, mi tía llamó a doña Lupe, la señora que había cuidado el rancho por décadas antes de que mi tío comprara la tierra. Era una mujer encorvada, con la piel como cuero viejo y ojos hundidos que parecían ver más allá de las paredes. Llegó con un rosario en la mano y un frasco de agua bendita que olía a metal y hierbas secas. Mientras caminábamos hacia el granero, el aire se sentía más denso, como si respiráramos a través de una tela mojada. Doña Lupe no hablaba al principio.
Solo olfateaba el aire como un animal, arrugando la nariz ante el dejo dulzón que empezaba a subir desde el suelo. Frente al túnel ahora semiabierto, Chava y otros 2 peones esperaban, con palas en las manos pero sin atreverse a entrar. Doña Lupe se arrodilló en el borde, pasando los dedos por las huellas en la tierra húmeda. «Esto no es duende», dijo finalmente, con una voz rasposa como grava. «Es lo que quedó de ella, la quemada». Hace 70 años, los jesuitas trajeron a una mujer de los montes, acusada de brujería. La encerraron aquí, en este túnel que usaban para castigos, y prendieron fuego para purificarla. Pero el fuego no la mató del todo. Se quedó entre la tierra y el humo, esperando que alguien abra la puerta. El rosario le temblaba en las manos, y el aire alrededor se enfrió de golpe, concentrándose en mi nuca como un aliento helado. Los peones murmuraron cruzándose de brazos, pero yo vi cómo Chava tragaba saliva, con los ojos fijos en el fondo oscuro. Doña Lupe sacó el frasco y roció agua en la entrada. Al tocar la tierra, siseó como aceite en sartén caliente, soltando un vapor que olía a pelo chamuscado. «Ella no se va», continuó la señora. «Toma formas pequeñas para engañar, como duende, pero es ella. Jala cordones, canta roto, deja piedritas calientes. Y ahora que la tierra se remueve, está enojada. Mi hermano trabajó aquí en los 60, vio cómo chamuscaba las botas de un peón, dejando marcas negras que no salían con nada. El grupo se quedó callado, y el tarareo empezó bajito, como un eco de su voz, pero más grave, burlón. Intentamos sellar el túnel de nuevo, apilando tablas y clavos, pero cada martillazo resonaba extraño, como si algo del otro lado lo absorbiera y lo devolviera amortiguado. Chava juró que sintió un tirón en su cinturón, y cuando lo miró, el cuero tenía arañazos frescos, como uñas pequeñas. Doña Lupe rezaba en voz baja, pero el rosario se calentó en sus manos hasta que lo soltó con un grito ahogado. El olor a azufre subió más fuerte, mezclándose con el sudor de todos, que ahora picaba en la piel como sal en una herida abierta. Nadie quería admitir que el tarareo venía de varios lados a la vez, envolviéndonos como niebla. Al atardecer, mientras cargábamos las últimas cosas, uno de los peones gritó desde el granero. Había encontrado un mechón de pelo negro, rizado y tieso, pegado a una viga baja, como si alguien lo hubiera arrancado de golpe. Al tocarlo, quemó los dedos del chamaco, dejando ampollas rojas que olían a carne asada. Doña Lupe lo miró y negó con la cabeza. «Es su señal. Ella sabe que tú la viste de niño. No la dejes seguirte». Me miró fijo, con esos ojos que perforaban, y sentí un frío puntual en el pecho, como si un dedo helado presionara justo sobre el corazón. Esa noche, solos en la casa principal, el tarareo se filtró por las ventanas cerradas, mezclado con risas burbujeantes, como agua hirviendo en una olla tapada. Mi tía se persignó y apagó todas las luces menos una, pero las sombras se movían solas en las paredes, alargándose hacia el granero. Chava y los demás se fueron sin cobrar completo, murmurando sobre maldiciones jesuitas. Yo intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos puntos blancos brillando en la oscuridad del túnel, y el olor a quemado se pegaba a mis sábanas, dulce y nauseabundo. Al amanecer, Doña Lupe volvió con sal y carbón bendito, esparciéndolos alrededor del granero. Pero mientras trabajaba, algo invisible pateó una tabla desde adentro, haciendo volar astillas que cortaron la mejilla de Chava, dejando un tajo fino que sangraba negro como tinta espesa. «Ya no la contengas», gritó ella, pero el tarareo se rió de nuevo, ahora con mi nombre dentro. «Ven, aquí, quemado». Los peones huyeron en el camión, y mi tía decidió quemar lo que quedaba del granero para vender el terreno limpio. Mientras las llamas subían esa tarde, el humo negro se arremolinó raro, formando siluetas pequeñas que bailaban en el aire caliente. Doña Lupe me jaló del brazo antes de que el fuego tocara el túnel. «No mires atrás. Ella no muere con fuego, lo usa. Te está marcando para cuando estés solo en la ciudad». El calor me chamuscó las pestañas, y en el borde de las llamas vi un dedo negro señalarme, mientras el tarareo se mezclaba con el crepitar de la madera. Pero cuando todo se apagó, en las cenizas quedaban piedritas alineadas en círculo, calientes aún, esperando que alguien las tocara. 15 años después del incendio del granero, la vida me había llevado lejos del rancho.
a una colonia gris de la ciudad donde el ruido de los camiones y el claxon de los taxis reemplazaba el croar de los sapos. Trabajaba de guardia nocturno en un edificio viejo del centro, un caserón de 3 pisos que antes había sido hospital psiquiátrico de los jesuitas, ahora oficinas abandonadas y sótanos llenos de papeles mohosos. El primer día, al entrar, el aire me pegó como un puñetazo. Cloro rancio mezclado con humedad de tuberías rotas y un dejo dulzón que me revolvió el estómago al instante. Las paredes tenían manchas amarillas, como sudor seco, y el piso de loseta crujía bajo mis botas, soltando polvo que picaba en la garganta. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, solo con una radio que apenas pescaba estaciones y una linterna que parpadeaba cuando más la necesitaba. La mayoría de las noches eran iguales. Revisaba candados, apagaba goteras y escuchaba el zumbido de los fluorescentes muriendo en los pasillos. Pero desde la primera semana, noté que el frío no era uniforme. Bajaba en ráfagas desde los conductos de ventilación, trayendo un olor que conocía demasiado bien. Azufre leve, cubierto por grasa quemada, como si alguien hubiera intentado freír algo en un sartén sucio y lo hubiera dejado chamuscar. Me decía a mí mismo que eran los desagües, pero cada vez que pasaba por el sótano principal, sentía un tirón en los cordones de las botas, suave, juguetón. Una noche de lluvia torrencial, el agua se colaba por el techo y formaba charcos en el pasillo del segundo piso, reflejando la luz amarilla de un foco colgante que goteaba aceite. Estaba revisando la sala de archivos cuando escuché el tarareo, bajo al principio, como un radio mal sintonizado en otra habitación, pero ronco, con pausas como si la voz se atragantara con humo. Me quedé quieto, con la mano en la puerta, sintiendo como el sudor me bajaba por la espalda en hilos fríos, mientras el olor subía del piso, dulce y espeso, pegándose en mis fosas nasales. No era el mismo rancho, pero el sonido era idéntico, y el aire se enfrió en mi nuca como un aliento invisible. Bajé al sótano con la linterna temblando, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo romo. El lugar olía a papel podrido y tierra húmeda, pero en el rincón donde las tuberías viejas goteaban, había un boquete en la pared, ladrillo suelto, como un túnel mal sellado, igualito al del granero. Al acercarme, una piedrita rodó desde ahí, chocando contra mi bota con un golpeteo seco. La levanté. Estaba caliente, casi quemándome los dedos, y manchada de barro fresco con un olor a pelo chamuscado. El tarareo se aclaró, viniendo directo del boquete. Volviste, aquí, quemado. Sentí náuseas subiendo, el estómago contrayéndose como si hubiera tragado cenizas. Intenté sellar el boquete con una tabla vieja que encontré, martillando clavos con manos sudadas, pero cada golpe devolvía un eco hueco, como si algo del otro lado lo absorbiera y lo empujara de vuelta. El frío se concentró en mis tobillos, subiendo como dedos helados por las piernas, y los cordones de mis botas empezaron a moverse solos, deslizándose por los ojales con un roce áspero. Miré abajo. Se anudaban en doble vuelta, apretados, como si unas manos pequeñas los manipularan desde abajo del piso. El olor se intensificó, ahora con un toque de excremento viejo, y el tarareo se rió, burbujeante, como agua hirviendo en la garganta. Llamé a mi jefe por radio, pero solo salió estática gris, y la señal del celular no entraba en el sótano. Arriba, en el pasillo principal, las luces parpadearon y se apagaron una por una, dejando solo el zumbido eléctrico y sombras que se alargaban solas hacia mí. En el vidrio roto de una puerta, vi reflejado algo detrás. Una silueta encorvada, pequeña, con dedos negros arañando el marco. Cuando giré, nada, pero el aire traía calor ahora, como de un horno entreabierto, y una ráfaga de humo dulce me golpeó la cara, pegajoso como aceite en la piel. Pasé el resto de la noche en la caseta de guardia, con la puerta cerrada y la radio a todo volumen, pero el tarareo se filtraba igual, mezclándose con la música como un susurro en el oído. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos blancos brillando en el boquete, y el olor se pegaba a mi ropa, dulce y grasoso, hasta que amaneció. Al día siguiente, revisé el sótano. El boquete estaba sellado perfecto, sin piedritas, pero en el piso había marcas de pies descalzos, pequeñas, alineadas hacia la salida, como si algo hubiera caminado detrás de mí toda la noche. Los días siguientes fueron peores. El tarareo empezaba antes.
al caer la noche, y a veces traía mi nombre. Ven, guardia, quemado. Encontré mechones de pelo negro en lugares imposibles, pegados a las tuberías, en mi casillero, hasta en el bolsillo de mi chamarra. Al tocarlos, quemaban como brasas, dejando ampollas que olían a carne asada. Mis compañeros de día, electricistas y plomeros, negaban todo. Son ratas, carnal, decían. Pero vi cómo se frotaban las manos, mirando de reojo al sótano cuando creían que no los veía. Una madrugada, mientras fumaba en el patio trasero bajo la lluvia, sentí el tirón otra vez, fuerte, en los cordones. Me agaché y vi cómo se deshacían solos, pero en el cordón había un nudo con algo dentro. Un diente pequeño, negro, afilado como de animal, caliente al tacto. El olor subió del drenaje cercano, azufre puro, y el tarareo se acercó tanto que sentí el aliento en la oreja. Ronco, chamuscado. Corrí adentro, pero las puertas del sótano estaban entreabiertas, rechinando solas, invitándome. Sabía que no era coincidencia. Los jesuitas que construyeron este edificio habían usado los sótanos como celdas, igual que en el rancho. La quemada no se había quedado en las cenizas. Me había seguido, cambiando de forma pequeña para entrar por las grietas de mi vida. Cada noche, el frío pinpoint en la piel se hacía más insistente, y los sueños traían visiones del túnel original, con ella arañando para salir. Pero lo peor vino una semana después, cuando el jefe me asignó el turno completo en el sótano, solo, con candados nuevos que no servirían de nada. Era mi peor noche de guardia, asignado al sótano completo por orden del jefe, con candados nuevos que brillaban bajo la linterna, pero que ya sentían flojos en mis manos sudadas. El edificio estaba vacío, sin un alma en los pisos de arriba, y la lluvia golpeaba las rejillas de ventilación como uñas arañando metal. Bajé las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta, cada paso haciendo crujir la loseta húmeda, soltando un olor a moho y cloro rancio que se mezclaba con el dulzón aceitoso subiendo desde el boquete sellado. La linterna parpadeaba, cortando sombras que se movían más rápido que las de luz, y el aire se sentía espeso, como respirar a través de un trapo mojado con cenizas. Cerré la puerta del sótano detrás de mí, echando el cerrojo con un clic que resonó demasiado fuerte, como si el sonido se multiplicara en las paredes. Inmediatamente, el frío pinpoint empezó, no en todo el cuerpo, sino en puntos exactos, la base del cuello, los tobillos, el hueco entre los omóplatos, como dedos helados presionando piel a través de la ropa. Intenté encender la radio, pero solo salió estática con un tarareo de fondo, ronco y entrecortado, como una garganta llena de humo tratando de cantar. El olor subió del boquete, azufre puro ahora, sin disimulo, mezclado con excremento viejo y esa grasa quemada que me hacía tragar bilis cada vez que inhalaba. Revisé los candados del boquete primero, martillando un clavo extra con manos temblorosas, pero cada golpe devolvía un eco hueco, como si algo del otro lado lo absorbiera y lo empujara de vuelta con fuerza sutil. Las tablas crujieron solas, abriéndose una rendija de 1 centímetro, y de ahí salió rodando una piedrita negra, caliente, chocando contra mi bota con un golpeteo que vibró hasta la rodilla. La levanté con un trapo, quemaba a través de la tela, dejando un humo fino que olía a pelo chamuscado, y en su superficie había marcas como garras pequeñas, frescas, húmedas. Me alejé hacia el fondo del sótano, donde las tuberías goteaban en charcos que reflejaban mi cara pálida, pero el tarareo me siguió, moviéndose por las paredes, a veces del boquete, a veces de las rejillas del techo, a veces tan cerca que parecía salir de mi propia respiración. Sentí el tirón en los cordones, fuerte esta vez, deslizándose por los ojales con un roce áspero que raspaba la piel de mis tobillos. Bajé la mirada. Se anudaban solos en triple vuelta, apretados como un lazo, y al tirar para soltarlos, algo jaló de vuelta, rasgando la bota y dejando un arañazo rojo en la piel que ardía como ácido. Las luces de emergencia parpadearon y murieron, dejando solo la linterna, cuyo haz se debilitaba como si algo chupara la batería. En la oscuridad creciente, vi movimiento en el boquete. No una silueta entera, sino fragmentos. Dedos negros curvados arañando la madera, un brillo blanco pequeño en lo profundo, ojos fijos que perforaban la penumbra. El susurro empezó claro. Tú, abriste, quemado. Ven,
Mi nombre entremezclado con risas burbujeantes, como agua hirviendo en una garganta rota. El frío subió por mi espina, concentrándose en el pecho, apretando hasta que sentí el corazón golpear irregular, como si manos invisibles lo exprimieran. Corrí hacia la puerta del sótano, pero el cerrojo no cedía. Giraba libre, pero la puerta estaba sellada, como si el marco se hubiera hinchado con calor invisible. Golpeé con los puños, la madera vibrando bajo mis nudillos magullados, pero del otro lado, solo silencio. Mientras atrás el tarareo se convertía en carcajada grave, envolviéndome como niebla espesa. El olor se pegó a mi piel ahora, dulce y grasoso, mezclándose con mi sudor salado que picaba en los ojos y la boca. Piedritas empezaron a caer de las rejillas del techo, calientes, rebotando en el piso y rodando hacia mí en círculos perfectos, como si las guiara una voluntad. Intenté trepar por las escaleras, pero las luces parpadearon y murieron, dejando solo la linterna cuya batería se debilitaba rápido. En la penumbra, el boquete crujió. La madera se astilló sola, abriéndose más, y de la rendija salió un soplo de aire caliente, cargado de humo negro que se arremolinó a mis pies como serpientes vivas. El tarareo se transformó en palabras rotas. Abriste. Tú. Ahora quédate. Con mi nombre gorgoteando en medio, ronco como grava en fuego. Sentí náuseas violentas, el estómago convulsionando, y vomité bilis negra que humeó al tocar el piso, oliendo a azufre y carne podrida. Me acorralé contra una pared, linterna alzada, y entonces la vi parcial. No cuerpo completo, sino un brazo negro extendiéndose del boquete, piel agrietada brillante como carbón fresco, dedos curvados arañando el aire hacia mí. El calor de ese brazo chamuscó el aire cercano, haciendo que mi vello facial se rizara y oliera a quemado. Los ojos brillaron más cerca, blancos y sin pupilas, fijos en mí con reconocimiento paciente, y el susurro llenó mi cabeza. Duende. Guardia. Mío. El piso tembló sutil, tierra soltándose de grietas, y marcas de pies descalzos aparecieron bajo mis botas, alineadas en círculo, atrapándome. Perdí la noción del tiempo. Horas se fundieron en minutos de puro instinto. El radio escupió estática con voces lejanas, pero mi celular estaba muerto, pantalla agrietada sin razón. El olor me impregnó total, azufre, excremento, pelo y grasa en cada respiración, pegándose en pulmones como alquitrán. Intenté rezar, pero las palabras salían torcidas en mi mente, ahogadas por risas internas que no eran mías. El brazo se retrajo despacio, pero dejó en el piso un mechón de pelo tieso, latiendo como vivo, y al pisarlo accidental, quemó la suela de mi bota hasta el hueso. Dolor blanco que me hizo morder la lengua hasta sangrar metálico. Al fin, cerca del alba, la puerta cedió con un crujido seco, como si algo la soltara a regañadientes. Subí las escaleras a gatas, raspándome rodillas en los bordes, con el tarareo menguando detrás pero no apagándose del todo. Afuera, el cielo grisaba, pero el aire traía el mismo dulzón, pegado a mi ropa chamuscada. Revisé el sótano después, el boquete sellado intacto, sin piedritas, pero en la pared una marca nueva, mano negra ahumada, dedos extendidos, oliendo a fuego frío. Sobreviví esa noche, pero el edificio me despidió esa misma semana. El jefe encontró problemas estructurales en el sótano sin explicación. Renuncié sin mirar atrás, mudándome a otro barrio. Pero el olor dulce persiste en sueños, y cada mañana despierto con cordones anudados en las botas, flojos pero listos para tirar. Doña Lupe tenía razón, no murió en el fuego, cambió de túneles, de ranchos a sótanos jesuitas, esperando sola en la oscuridad. Y anoche, en mi nuevo cuarto, una piedrita rodó bajo la cama, caliente aún, tarareando bajito cuando apagué la luz. Salí de ese edificio al amanecer, con la ropa apestando a humo dulce, y la piel marcada por arañazos que no sangraban pero ardían como brasas frías cada vez que me movía. Renuncié ese mismo día, mudándome a un cuarto barato al otro lado de la ciudad, lejos de sótanos y túneles jesuitas, pensando que el cambio de aire me limpiaría los pulmones de ese olor grasoso que se me había metido hasta los huesos. Los primeros meses fueron tranquilos. Trabajé de día en una ferretería, rodeado de gente y ruido constante, y el tarareo parecía un recuerdo lejano, como un sueño borroso que se desvanece al despertar. Mi tía vendió lo último del rancho,
y doña Lupe murió poco después, llevándose sus advertencias al polvo. Pensé que la quemada se había quedado atrás, atrapada en las cenizas del granero o en el boquete del sótano, sin más puertas para salir. Pero las noches en el nuevo cuarto empezaron a cambiar despacio. Al principio eran sueños. Yo de niño en el patio, con las agujetas tirando solas, y ella asomando el brazo negro desde el túnel, ojos blancos brillando con esa paciencia eterna. Despertaba sudado, con el olor dulzón pegado a las sábanas, tan real que tenía que lavarlas 3 veces para quitárselo. Luego vinieron los detalles del día. Piedritas en los rincones del cuarto, calientes al pisarlas descalzo, rodando solas hacia la cama. Una vez encontré un mechón negro en mi almohada, tieso y oliendo a pelo chamuscado, y al quemarlo en el fregadero, el humo formó una silueta pequeña que se disipó riendo bajito. Cambié de colchón, fumigué el cuarto, hasta puse sal en las puertas como doña Lupe decía, pero el frío pinpoint volvía. En la nuca al acostarme, en los tobillos bajo las cobijas, jalones suaves en los cordones de las botas que colgaban en el armario. Anoche, mientras grababa este relato con la ventana cerrada y la luz prendida, algo raspó el piso bajo la cama. No miré. Seguí hablando, pero escuché el tarareo filtrarse por la rejilla del baño, ronco y familiar, trayendo el olor a azufre y grasa que ahora reconozco como un saludo. Esta mañana, en el espejo empañado del baño, vi marcas de dedos negros en el vidrio, pequeñas, curvadas, como si hubieran arañado desde adentro. No rompí el espejo, lo limpié, pero el vapor volvió solo, y ahí estaban de nuevo, señalándome. Sé que no terminó en el sótano ni en el rancho. Ella espera en las grietas de cualquier lugar viejo, jesuita o no, tarareando hasta que alguien abra la puerta equivocada. Si hueles algo dulzón en tu casa esta noche, o sientes un jalón en tus zapatos, no ignores las piedritas en el piso, porque yo volví a abrirla sin querer, y ahora el tarareo no se apaga nunca del todo.